Cordial saludo a todos, soy Sebastián Quinchilla Lobo y en este video tengo el placer de estar acompañado por Daniela Salazar González, Carlos Daniel Castro Mausa, Juan Guillermo Flores Burgo y Santiago Padilla García. Juntos presentaremos los algoritmos probabilísticos. Iniciando con el contenido en esta presentación, nos enfocaremos en los algoritmos de Monte Carlo y Las Vegas exploraremos sus conceptos, características y aspectos más relevantes para que puedan comprenderlos a fondo. Inicialmente, el algoritmo Monte Carlo son una clase de algoritmos que se basan en la repetición de muestras aleatorias para obtener resultados numéricos. Esto, a diferencia de otros algoritmos de modelos deterministas, sus resultados pueden variar ligeramente al poseer aleatoriedad. Y es por esta razón que es comúnmente usado para resolver problemas que pueden ser difíciles o imposibles mediante otras técnicas. A continuación veremos algunos de ellos. Como bien mencionaba, una de sus tantas aplicaciones reales es la estimación de pi, donde un ejemplo sencillo para contrastar este ejemplo real sería como que imaginemos una función f de x a la cual se le quiere calcular la integral, recordando que las integrales tienen un límite desde a hasta b. Entonces, pero no podemos calcularla directamente, no sabemos cómo. Entonces se puede obtener una aproximación usando el método de Monte Carlo, donde primero se dibuja un rectángulo así como el que visualizamos, que encierra la región desde a hasta b, desde 0 hasta el valor máximo de f de x en ese intervalo. Entonces luego se genera un gran número de puntos aleatorios dentro del rectángulo, entonces del cuadrado también. En este caso, entonces después contamos el número de puntos que caen debajo de la curva de f de x, en este caso sería la circunferencia, para hacer referencia a pi, donde la proporción de puntos que caen debajo de la curva con respecto al total de puntos generados es una estimación de la proporción del área del rectángulo que está debajo de la curva, que esta es la forma como se calcula el valor más o menos de pi. Finalmente se multiplica esta proporción por el área total del rectángulo para obtener una estimación de la integral de f de x. Entonces ahorita veremos algo relevante acorde a esto. Entonces, este algoritmo posee 4 características fundamentales, principalmente, como mencioné en un principio, posee la aleatoriedad, puesto que se basa en la generación de números aleatorios y en las propiedades estadísticas de esos números. Donde al poseer esta aleatoriedad, este algoritmo no siempre proporciona una respuesta exacta, sino que suele dar una aproximación, que es la segunda característica de esta, que es dependiente de la primera. Entonces, además de esto, no todo es malo, puesto que si bien brinda una aproximación, esto le da una versatilidad, puesto que pueden ser aplicadas en una variedad amplia de campos y problemas de alta complejidad donde otros métodos fallan, como por lo menos el ejemplo que daba de la integral, que no puede ser calculada por otros métodos, o que su cálculo es complejo y no es posible mediante otros métodos. Finalmente, algo muy interesante es la eficiencia, puesto que realmente son muy útiles cuando los métodos deterministas que hemos visto son demasiado costosos o difíciles de implementar. Cordial saludo, soy Daniela Salazar González y continuaré explicando un poco sobre los algoritmos de Las Vegas. Bueno, los algoritmos de Las Vegas pertenecen a la clase de algoritmos probabilísticos que aprovechan la aleatoriedad como una estrategia para resolver problemas computacionales. Existe pues una característica distintiva de estos algoritmos, que es garantizar la corrección del resultado, aunque el tiempo que tardan en obtenerlo pues puede variar debido a su naturaleza aleatoria. La elección de un algoritmo de Las Vegas es apropiada en situaciones donde la exactitud es primordial y es aceptable que el tiempo de ejecución varíe. Pueden determinar rápidamente con una respuesta correcta o pueden tardar un poco más en otros casos, pero siempre entregarán una respuesta precisa o indicarán que no se encontró solución en un plazo determinado. Por otra parte, encontramos otra característica esencial de estos algoritmos, es que su integridad al tratar problemas sin solución, y en un caso si te topan con tal situación, pues terminan su ejecución en lugar de quedar atrapados en un bucle sin fin. Lo que quiere decir esto en pocas palabras es que nunca prometen falsamente una solución que no pueden proporcionar. Un claro ejemplo de este algoritmo o un ejemplo destacado es la variante probabilística de Kirchhoff. En su procedimiento selecciona un elemento pivote de manera aleatoria para particionar el conjunto de datos en cada paso. Esta selección aleatoria del pivote ayuda
a mejorar el rendimiento promedio del algoritmo, a pesar que el tiempo total puede fluctuar debido a estas decisiones aleatorias. El resultado final siempre será un conjunto de datos ordenados correctamente. Ahora, continuando con las características de los algoritmos de Las Vegas, los algoritmos de Las Vegas son ideales para resolver problemas complejos donde se busca una solución óptima o cercana en un tiempo limitado. Aunque su uso de la aleatoriedad puede generar resultados diferentes en ejecuciones diferentes, estos algoritmos garantizan una respuesta correcta y en ocasiones pueden mejorar la calidad de la solución obtenida. Ahora, continuando, explicaremos un poco sobre cada característica, que en primer lugar tenemos la aleatoriedad controlada. Los algoritmos de Las Vegas utilizan la aleatoriedad de manera controlada y determinista. La aleatoriedad se utiliza para mejorar el rendimiento o la eficiencia del algoritmo, pero siempre dentro de los límites predefinidos y bajo ciertas reglas. Por otra parte, nos encontramos con respuesta correcta garantizada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? A diferencia de los algoritmos probabilísticos en general, los algoritmos de Las Vegas siempre garantizan proporcionar una respuesta correcta, aunque pueden tener variaciones en los resultados debido a la aleatoriedad. Nunca darán una respuesta incorrecta, sin indicar que no se puede encontrar una solución. Por otra parte, tenemos el tiempo de ejecución variable. Debido a la aleatoriedad, el tiempo de ejecución de los algoritmos de Las Vegas puede variar entre diferentes ejecuciones. Bueno, esto se debe a que la elección aleatoria de ciertos parámetros o caminos puede conducir a diferentes resultados en cada ejecución. Sin embargo, el tiempo de ejecución promedio o esperado tiende a ser predecible y está limitado. Por otra parte, nos encontramos con el límite de tiempo razonable. Los algoritmos de Las Vegas se diseñan para ofrecer una respuesta dentro de un límite de tiempo razonable. En situaciones en las que encontrar una solución exacta es computacionalmente costoso. Estos algoritmos son capaces de proporcionar una respuesta lo suficientemente buena en un tiempo aceptable. Por otra parte, nos encontramos con una característica, es indicación de no solución. Bueno, esto es una característica fundamental de estos algoritmos, es su capacidad para indicar cuándo no pueden encontrar una solución. Si después de un número determinado de iteraciones o intentos no se encuentra una solución satisfactoria, pues el algoritmo nos informará al usuario de que no se puede encontrar una solución dentro de los límites establecidos. Y por último, nos encontramos con la adaptabilidad. Bueno, estos algoritmos son adaptables y pueden ajustar su enfoque en función de los resultados obtenidos. Pueden aprovechar la aleatoriedad para explorar diferentes opciones y caminos, lo que les permite adaptarse a diferentes situaciones y mejorar la eficiencia. Bueno, por esta parte del algoritmo de Las Vegas culminamos. Bueno, ahora procederemos a lo que será la verificación de un producto matricial. La verificación de un producto matricial no es más que una técnica de verificación que se utiliza para confirmar la corrección del resultado obtenido al multiplicar dos matrices. Esta técnica se basa en los siguientes pasos. Generamos un vector aleatorio que se utilizará en la multiplicación con las matrices que se tienen. Supongamos que tenemos una matriz A, una matriz B, y estas serán utilizadas para multiplicarse por el vector aleatorio. Luego se comparan los resultados individuales con el resultado que se obtuvo al multiplicar el vector por el producto matricial. Si los resultados coinciden, se asume que el producto matricial es correcto. Entonces, se tiene en cuenta una fiabilidad de la verificación. La fiabilidad de verificación del producto matricial se compara los resultados obtenidos al multiplicar un vector aleatorio por las matrices individuales y el producto matricial. Si coinciden, es probable que el producto matricial sea correcto, aunque existe una pequeña posibilidad de error. Entonces, se recomienda
que se realicen múltiples verificaciones para aumentar la confianza en el resultado. Entonces, un ejemplo sería que tenemos esta matriz A con esta matriz B. Entonces nosotros lo que hacemos es generar un vector aleatorio con el que lo vamos a multiplicar cada una de ellas individualmente. Multiplicamos lo que sería la matriz A y la matriz B, que nos darían los siguientes resultados. Luego multiplicamos lo que serían las matrices y comprobamos si el resultado obtenido es igual al resultado que se obtuvo al multiplicar individualmente las matrices. Si no es así, como vemos aquí, este producto matricial no es correcto. Ok, ahora pasamos a lo que sería la comprobación de primabilidad. La comprobación de primabilidad es el proceso de determinar si un número es primo. Un número es primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Entonces, hay varios métodos para verificar la primabilidad de un número. Algunos de ellos son deterministas y otros son probabilísticos. Un ejemplo de ellos sería, supongamos que queremos verificar si el número 17 es primo. Como sabemos, el 17 sí es primo porque solo se puede dividir por él mismo y por el 1. Pero si queremos comprobar esto, entonces lo que realizamos es la divisibilidad dividiendo 17 entre todos los números enteros desde el 2 hasta su raíz cuadrada. Ningún número produce una división exacta, entonces por lo que concluimos que 17 no es divisible por ningún número distinto de 1 y sí mismo. Por lo tanto, el 17 es un número primo. Bueno, a continuación voy a explicar el algoritmo de Sherwood. Este nos dice que el algoritmo de Sherwood es una técnica de búsqueda aleatoria que se utiliza para resolver problemas de optimización en ambientes inciertos, inspirada en el comportamiento de un bosque. Una de las características relevantes es su adaptación a cambios en el entorno, lo que permite ajustar la estrategia de búsqueda a medida que se encuentran nuevas soluciones o información, mejorando la calidad de las soluciones generadas. Entonces, aquí he preparado, digamos, un ejemplo de lo que sería la implementación del algoritmo Sherwood en JavaScript. Se requiere la biblioteca Sherwood. Debemos instalarlo con npm, Node Package Manager. Tenemos que tener instalado Node y npm en nuestro equipo si se quiere probar esta librería. Y vemos que creamos unos datos de entrenamiento y unos datos de testeo. En los datos de entrenamiento tenemos que el conjunto de datos, los features, serían este array, y la etiqueta o label sería como que el resultado. Entonces aquí vemos si 0 y 0 lo etiquetamos con el label 0, 0 y 1 lo etiquetamos con el label 1, 1, 0. Y ahí se puede observar a simple vista un patrón que en los números que se repiten vemos que tienen la etiqueta 0, y los que no, pues que tienen la etiqueta 1. Listo, hacemos los datos de testeo. Aquí instanciamos el Forest Classifier. Aquí, bueno, como había dicho, se instancia el clasificador. Y aquí se hace el entrenamiento. Entonces se utiliza el método train y se le pasa los features de los datos de entrenamiento, y también recibe los dos parámetros, los features y los labels. Y luego ya se realiza la predicción. Entonces recorremos los datos de testeo y utilizamos el método predict, y pues aquí le pasamos los features, el label y la predicción. Y podríamos encontrar esta salida, pues esta fue la salida que probé y que me dio.
Aquí vemos que cuando son iguales, la etiqueta real es 0 y la predicción medio es 0. Y cuando son valores como así aleatorios distintos, vemos que la etiqueta real es 1 y la predicción es 1. Entonces vemos que en este pequeño ejemplo, pues el algoritmo Shepard se comportó de una buena manera y hizo una predicción acertada. Es decir, en estos datos de prueba no se equivocó. Y bueno, aquí podemos ver la fórmula, que sería como, en términos de fórmula, el algoritmo Shepard utiliza el índice Gini como medida de impureza para encontrar el punto óptimo de división en cada nodo. El índice Gini se calcula mediante la siguiente fórmula, que es la que estamos viendo aquí. Gini de P va a ser igual a 1 menos la sumatoria de P por I elevado a la 2, donde Gini de P es el índice de Gini para el nodo P. PI vendría siendo la proporción de muestras en cada nodo P que pertenecen a la clase I. El punto interesante del algoritmo Shepard es que tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar para la detección de spam y análisis de sentimientos, entre otras, ya que, digamos, en la detección de spam, el algoritmo Shepard puede utilizarse para clasificar correos electrónicos como spam o no spam, usando características relevantes como palabras clave, frecuencia de aparición de ciertos patrones, metadatos del correo electrónico. El algoritmo puede entrenarse para identificar correos no deseados con muy alta precisión. Y en el análisis de sentimientos, pues esto iría en la parte en que el algoritmo Shepard puede analizar sentimientos en texto como opiniones de productos o comentarios en redes sociales, utilizando características como palabras clave, frases relevantes, estructuras gramaticales. Ya, el algoritmo puede clasificar los textos en positivos o negativos, lo que resulta útil para comprender la opinión del público hacia ciertos productos, servicios o eventos. Bueno, eso sería por el algoritmo Shepard. Vamos a ver el otro tema. Que el otro tema sería problema de las 8 reinas. El problema de las 8 reinas es un famoso problema de colocación de reinas en un tablero de ajedrez 8x8. El objetivo es ubicar 8 reinas en el tablero de manera que ninguna reina amenace a otra. Es decir, ninguna reina debe estar en la misma fila, columna o diagonal que otra. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde vemos que ninguna reina está en ninguna fila o columna que otra. De hecho, este problema de las 8 reinas es bastante interesante y se ha utilizado mucho en algoritmos de búsqueda de optimización. Hace que para realizar estos algoritmos sean bastante precisos. Y aquí pues puse un pequeño ejercicio del problema de las 8 reinas, donde pues hacíamos manualmente lo mencionado del problema de las 8 reinas, que ninguna se cruce ya sea en la columna o en la diagonal. Y aquí vemos cómo tenemos una solución diferente. Hablemos ahora de la selección y ordenación probabilista. Podemos decir de esta que es una técnica común en la simulación de sistemas, hablando de la selección probabilista. Y también de otros contextos que dependen del muestreo aleatorio o la simulación estocástica. En su sentido más general, la selección probabilista se refiere al proceso de seleccionar elementos de un conjunto basándose en alguna distribución probabilista y no en criterios determinísticos, sino utilizando la probabilidad.
Esos serían nuestros criterios pues, para seleccionar, en este caso, de un conjunto de sets, elementos que estén relacionados con la probabilidad. En este orden de ideas, también cuando hablamos de ordenación probabilista, hablamos de ese ordenamiento que se le da a este conjunto que tenemos de muestras y de resultados derivados de las probabilidades, donde los organizamos según un criterio en donde no se tiene de nuevo en cuenta criterios deterministas, sino criterios probabilistas. Bueno, en este orden de ideas, ¿cuáles podrían ser las aplicaciones que tendría algo como esto? Muy bien, pensemos en un evento bastante simple, el lanzamiento de 2 dados. Es realmente muy difícil predecir qué va a salir. Lo cierto es que si miramos el evento concreto de todas las posibles combinaciones que podemos recibir de esto son 36. Por lo tanto, la probabilidad de que adivinemos exactamente cuál va a salir es de 1 sobre 36, pero en otro escenario donde podamos utilizar la estadística y las probabilidades a nuestro favor, por ejemplo, cuál va a ser el resultado de la suma de las dos caras de los dados al momento de que los lanzamos, ahí sí que podríamos tener en cuenta cuál es la distribución que sigue estos resultados y por supuesto tratar de seleccionar cuál es el resultado más probable teniendo en cuenta este criterio. De hecho, vamos a exponerlo. Se trata de esto, como ven en esta gráfica, aquí lo que tenemos son todos los posibles estados, los posibles resultados de lanzar dos dados. Desde obtener un doble 1, de obtener 2 y 1, 1 y 2, y así sucesivamente. Lo que vemos aquí son las sumas de de las caras de los dados una vez las lanzamos, donde tenemos las combinaciones que dan 2, las combinaciones que dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y qué podemos mirar de esto? La distribución que siguen estos resultados asemejan demasiado a la distribución normal. De hecho, podríamos decir que los resultados de la sumatoria de las dos caras de los dados al lanzarlos y las probabilidades que tenemos de obtener estos números que vemos abajo, que son las sumas posibles, las cantidades posibles de las sumas de las dos caras de los lados, siguen una distribución normal. En este orden de ideas, si tuviéramos que seleccionar, si tuviéramos que hacer una selección de cuál es el más probable, cuál es la suma, el total más probable, lo más inteligente sería elegir el 7, ya que vemos que varias combinaciones, varias caras varias combinaciones de caras de los dos lados nos van a dar esta suma, ya sea 4 y 3, ya sea 3 y 4, ya sea 5 y 2, 2 y 5, 6 y 1 y 1 y 6, siendo este el resultado más probable al momento de nosotros lanzar los dados. Y si ya tuviéramos que hacer una ordenación, vemos que tanto el 2 como el 12 son los más difíciles de obtener, ya que solamente hay una combinación posible para obtener el 2, una combinación posible para obtener el 12, seguido del 3, que llevan 2, junto con el 11, que también son dos combinaciones posibles, después el 4 y el 10, que son tres combinaciones posibles. Ambos vemos que es bastante simétrico, dado que se trata al final de una distribución normal. Y en ese orden de ideas obtendríamos precisamente la suma, que la combinación que da 7 como la más probable si los organizamos de el menos probable al más probable. Bueno, ahora hablemos de la factorización de enteros muy grandes. Se puede decir que la factorización de enteros, después de que exceden cierta cantidad de dígitos,
Hablando matemáticamente, ya exceden 128 bytes o más. Eh, es bastante difícil llevarla a cabo. Y estos procedimientos que tienen que ver con la factorización de estos enteros es muy utilizada en la criptografía de clave pública. Entonces tenemos aquí que se han desarrollado varios algoritmos y técnicas para factorizar estos números, incluyendo algoritmos de los más conocidos. En este caso, uno básico que ayuda a entender de manera básica lo que es la factorización, que es la criba de Eratóstenes, y ya otros más complejos que ya son más afines a este tema, como la criba cuadrática y el algoritmo general Number Field Shift, o GNFS por sus siglas en, en inglés. Hablando de la criba de Eratóstenes, pues como comenté, este es más sencillo. Si bien podría utilizarse para números bastante grandes, es muy poco eficiente, pero ayuda a entender un poco cómo funciona la factorización y la obtención de números primos. Que después de todo, para hacer un recorderis, precisamente la factorización consiste en descomponer un número y dejarlo expresado como el producto, ¿cierto?, de la multiplicación de números primos. En este caso, la manera en la que hallamos los números primos del 2, ya que no se tiene en cuenta el número 1, no cumple con los requisitos para ser un número primo, del 2 al 100. Y lo que hacemos es, primero, tomar el 2 como nuestro primer número primo y empezar a cancelar, a quitar de la lista todos los números que sean múltiplos de este, como es el caso del 4, como es el caso del 3, del 6, como es el caso del 8, como es el caso del 10, del 12, del 14, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 100. Después seguimos con el 3, entonces miramos los números que nos quedan, que sería el 9 y demás. Continuamos con este proceso de eliminar los múltiplos de 3 y así vamos quedando con los números que no hemos cancelado, como por ejemplo, después sigue el 5, vamos eliminando todos los múltiplos de 5 y así continuamos con los números que no hemos quitado hasta quedar única y exclusivamente con una lista de números primos. Esto no necesariamente funciona solo para los números hasta el 100, se puede continuar, incluso llegar con números más grandes, pero es una manera muy poco eficiente de hacerlo y queda más que todo como un ejemplo pedagógico explicativo para ilustrar precisamente en qué consiste la factorización y el hallar números primos. Ahora, continuamos con el GNFS, que son las siglas en inglés de el algoritmo de la criba general del cuerpo de números. Este es un algoritmo mucho más eficiente y conocido para factorizar números enteros grandes. Aunque el algoritmo es bastante técnico y tiene en cuenta muchas cosas que no están en el alcance de esta exposición, vamos a tratar de explicar de manera general cuáles son sus pasos, que son 6. Por ejemplo, empecemos por la selección de polinomios. Este es el primer paso de este algoritmo y es seleccionar dos polinomios con una raíz como un módulo, el número que se desea factorizar. Este paso es crucial y puede afectar la eficiencia del algoritmo. El segundo paso es la selección de la base de factorización. Al igual que en la criba cuadrática, que tiene pasos bastante similares a este, pero se usa principalmente para números de tamaño de mediano a grandes, se elige una base de factorización. Sin embargo, en el caso de este algoritmo, la base de factorización consiste en números primos y ciertas raíces de polinomios. Ahora viene la parte de la búsqueda de relaciones. Se buscan números que se pueden factorizar completamente sobre la base de factorización.
Este paso es similar al de la búsqueda de relaciones en la criba cuadrática, que es el predecesor de este, pero es más complicado debido a la inclusión de raíces de polinomios en la base de factorización. El punto 4 consiste en la construcción de la matriz. Se construye una matriz cuyas filas corresponden a las relaciones encontradas en el paso anterior. Después sigue el paso 5, que es la eliminación de Gauss. Se aplica la eliminación de Gauss a la raíz para encontrar un subconjunto de relaciones cuyo producto es un cuadrado perfecto módulo del número que se desea factorizar. Y el paso 6, que es la extracción de factores. Se extrae un factor del número original a partir del cuadrado perfecto encontrado en el paso anterior. Es un poco más complejo, de hecho es bastante complejo al punto de que es muy utilizado en la criptografía, principalmente en las llaves públicas, como es el caso del cifrado SSH. Y es el más eficiente, como ya se dijo al principio, para la factorización de números muy grandes, al punto de que tiene un espacio bien ganado en la informática, incluso a día de hoy, en cuanto a su implementación.